Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otra cápsula de Cuerdistas y más. El día de hoy tendré el gusto de que nos acompañe un gran amigo, colega, un contrabajista que ya tiene muchísimo tiempo en el medio, una persona a la cual admiro y que le tengo muchísimo aprecio porque fue un compañero incluso en la escuela, fue una persona que me apoyó mucho, de la cual aprendí mucho. Déjenles hablo un poco de él. El maestro Daniel Mancilla es originario de la ciudad Mendoza, en Argentina. Estudió contrabajo en la Universidad Nacional de Cuyo y en el 2000 se trasladó a la Ciudad de México, en donde estudió la licenciatura en la Escuela Superior de Música. Ha sido una persona que ha tenido muchísima experiencia tanto orquestal y en música contemporánea. En la cuestión orquestal ha participado con orquestas como la Orquesta Juvenil del Estado de México, la Orquesta de Cámara de la Escuela Superior de Música, la Orquesta Juvenil Carlos Chávez. En el ámbito contemporáneo ha participado con grupos como Calisperion, como el ensamble Inner Pulse, el cuarteto José White. Además de que ha participado en diversas presentaciones, algunas como solistas con la Orquesta de Cámara, perdón, con la Orquesta Carlos Chávez, en el Festival de Música de Cámara del Centro Linjo Aristli. Incluso participó en el Festival Internacional de Música en Belfort, Francia, con el grupo Alabar Tango. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de las Artes del ICA, y desde el 2010 es invitado como contrabajista principal de la Orquesta Filarmónica de Zacatecas y por supuesto es contrabajista principal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Recientemente fundó el grupo Canyengue Tango Club, el que difunden y cultivan la música argentina de orillas del río Plata. Tenemos muchísimas personas por aquí. Un saludo, un abrazo a todos. Me da mucho gusto ver a muchos amigos. Listo, Dani, te hago la invitación. Esperemos a que se conecte. Vientos. ¿Cómo está, Carlos? Bien, ¿y tú? Che. Bien, muy bien, perdón, tenía que poner el agua para el mate, para una buena charla, un buen mate fascinante. Ay, eso es genial. Me encanta el mate. ¿Cómo Qué has bueno, estado? Tiene muchísimo tiempo que no nos vemos. mucho tiempo desde que la Filarmónica de Jalisco vino aquí de invitado, ¿no? En una de Eh, las ferias de Marcos de hace como 5 años, yo creo, sí, más o menos. Sí, ya más tiene o menos. tiempo. Y antes de eso teníamos otros 7 años sin vernos, yo creo. Sí, desde que estábamos en la escuela. Sí, desde que estábamos en la escuela. Sí, Qué gusto verte y qué gusto compartir un rato con vos. igual. Pues si quieres vamos a comenzar un poco de la charla. Lo que nos gustaría es que nos empieces a contar cómo fue tu acercamiento a la música. Mira, mi acercamiento a la música fue, como para muchos contrabajistas, casi que de casualidad. Yo vengo de una familia bastante sencilla, humilde, diría yo, y la cosa es que nadie se dedicaba a la música. De hecho, nadie había tenido la posibilidad de seguir estudiando inclusive después de la primaria. Yo soy el menor de 5 hermanos. Por suerte, algunos de mis hermanos sí pudieron ya después, con los años, seguir estudiando. Como mi hermana Graciela, a la que le mando un beso y es un ejemplo a seguir. Este, bueno, la cosa es que como a los 17 años más o menos, bueno, desde los 15 empecé a tener así como que la inquietud por la música y yo estudiaba allá la secundaria y la prepa son una sola cosa, es de Ujú. 5 años y ya después de ahí entras a la universidad, o al menos así era en aquellos tiempos. La cosa es que yo iba a una escuela de bellas artes y entonces mi intención era en algún momento dedicarme a las artes plásticas, de hecho. Ujú. Wow. Y tuve contacto con un amigo extranjero que se dedicaba a la música, y eso me inspiró
a incursionar en la música, y yo quería ser guitarrista, ¿no? Como muchos bajistas en un principio. Y pues muy inocentemente, muy burramente fui a la escuela y obviamente había 3 cuadras de fila para entrar a guitarra, ¿no? Y yo no sabía nada de nada, ¿no? Entonces me dijeron, mira, tenés 3 opciones, puedes entrar, digamos. Me querían hacer entrar a la escuela, digamos, me querían invitar a que entrara a la escuela, Ujú, aunque no fuera el instrumento que yo quería, con la opción de que si me preparaba, pues eventualmente me podía cambiar, ¿no? ujú. Entonces decían, puedes entrar a viola, a arpa o a contrabajo. Órale. Y que era para las materias, para los instrumentos que casi no había demanda, ¿no? En Mendoza, ¿no? En Argentina. Y bueno, la cosa es que dije, bueno, pues contrabajo, ¿no? Yo en mi vida había visto un contrabajo en vivo y en directo, ¿no? Lo había visto en caricaturas, en la tele, Ujú, en películas, pero nunca, nunca, nunca te digo que, o sea, por mi entorno, nunca había visto un contrabajo. Y la primera vez que lo vi fue entrando ahí a la escuela de música que daba en la calle Lavalle, en aquel entonces, ahora lo cambiaron a Ciudad Universitaria. Y estaba la puerta abierta y entro y veo un instrumento así enorme acostado en el piso, ¿no? Y fue una impresión me acuerdo hasta del olor, ¿no? Que había la escuela de música allá era una casa antigua que fue una donación, un poco como la Conchita en el DF, ¿no? Para la Escuela ujú. Superior de Música. Y tenía ese olor entre a madera y alfombra y a casa vieja, ¿no? Pero que olía rico, ¿no? A cálido. Y me acuerdo muy claro de todo ese primer encuentro, ¿no? Y ahí me encontré con mi maestro Omar Arancibia, que también le mando un beso enorme. Es un guía para mí, lo sigue siendo, eh, porque él digamos, me introdujo en materia, me introdujo en la vida musical y en todo lo que implica la responsabilidad y todo lo que conlleva ser músico. Ujú. Y así empecé con 17 años, ya bastante tarde, entonces por eso mismo estudiaba como loco, ¿no? O sea, yo no sabía nada ni del mundo musical, ni de la competencia, ni de nada, pero algo en mi interior, y gracias a mi maestro también, me decía, tenés que meterle, tenés que apurarte porque ya empezaste bastante tarde, ¿no? Y bueno, iba en la mañana, entraba a las 8 de la mañana a la escuela de Bellas Artes, tenía como una hora de comida, después tenía talleres y después de los talleres me iba a clase y después de la clase me quedaba a estudiar y Guau. las clases terminaban generalmente a eso de las 10 de la noche, o sea, las clases en general, ¿no? Para todas las materias. Y después de eso uno se podía quedar a estudiar un ratito nada más, porque ya después el señor que hacía la limpieza, pues limpiaba y se iba, ¿no? Y cerraba todo. Y como ya me conocía y conocía mi situación y conocía que le estaba echando ganas, el señor me dejaba estar, era el último que me iba con él, ¿no? Guau. Este, entraba, de hecho, me hacía el favor de entrar al salón, trapeaba, limpiaba, o sea, era el primer salón el que limpiaba y se iba. Y ya cuando acababa todo, me chiflaba y yo apagaba la luz, cerraba el salón y vámonos, ¿no? Y ahí cerrábamos la escuela y cada quien para su casa. Y así Guau. fue todo el tiempo que estuve allá. Sí, sí era pesado, entonces estabas todo el día estabas en la escuela estudiando. Sí, o sea, estaba en la secundaria y el resto estaba ahí, ¿no? Y cuando podía, también me iba los sábados a estudiar, que se podía hasta las 2 de la tarde, si no me acuerdo más, desde las 9 a las 2. Saludos, saludos, Girobás. Ah, Eh, Gabriel. Ah, pues sí se conocen, ¿verdad? sí, sí, Con... sí, nos conocimos en un instrumenta hace varios ayeres ya. De hecho, si no me equivoco, fue el primer instrumenta que se hizo que fue en Puebla. Wow, Y, qué padre. eh, pues todo el mundo ahí estaba alucinado, ¿no? Porque venían los principales de la Filarmónica de Berlín a dar clases, ¿no? Y era Mm, un sueño, un viajezote, era estar sí. en ese encuentro. Y bueno, ahí conocí al maestro Gabriel y a varios otros músicos que hicieron muy buena carrera, que están haciendo muy buena carrera. Sí, esos encuentros son geniales. Sí, Oye, la verdad.
Y entonces, regresando a la escuela, Sí, empezaste, bueno, tú quieres ser guitarrista, empezaste con el contrabajo y a partir de qué momento dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío, realmente esto es lo mío. mira, cuando yo empecé dije, bueno, eh, paso un año, aprendo la teoría, me preparo en guitarra, me cambio, ¿no? Pero desde la primera clase algo pasó. Mucho tuvo que ver, como te digo, Omar, mi maestro, Omar Arancibia, Ujú. este, que su manera de acercarme al instrumento, su manera de transmitir, su generosidad, más que nada, fue lo que me hizo amarlo casi que desde el primer momento al instrumento y al mes ya estaba completamente seguro de que nunca me iba a cambiar, de que no me Wow. interesaba cambiarme de instrumento, ¿no? A pesar de que yo nunca había tenido realmente contacto con un instrumento como el contrabajo, ¿no? Que para muchos nos puede ser muy ajeno en algún momento, ¿no? Ujú. Este, y que en ese momento para mí era un acontecimiento que yo no sabía hasta qué punto me iba a marcar, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Y, y eso es padrísimo, ese tipo de encuentros, esos momentos, como dices, hasta mágicos, en donde uno Sí, se sí, termina enamorando del instrumento. O sea. sí, totalmente fue, y como te digo, Omar, mi maestro, tuvo mucho que ver. Él acababa de entrar a la escuela a reemplazar a su maestro porque tenía poco que había fallecido el maestro Amato. Salvador Amato se llamaba el maestro de mi maestro. Ujú. Este, o sea que, para que te des una idea, el tipo había recibido de regalo el bajo de Isaías Vilé. Wow. Que Isaías Vilé era amigo de su papá. Y al ver el talento de Amato, se, se lo heredó. Y después él hizo lo mismo con uno de sus alumnos que ahora fue solista de contrabajos en la Filarmónica de Madrid y Órale. ahora se pasó a la fila porque le interesó hacer otras cosas y tener más tiempo para dedicarle a otras cosas, entonces se pasó a fila. José Mm, Luis Ferreira, que si está viendo esto, también un abrazo grande, también una inspiración. eso es padre. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste en la escuela? ¿Cómo fue, por ejemplo, la cuestión de venirte a México? Mira, allá hice, bueno, como te dije que empecé de cero, hice 3 años de lo que se llama CIEMU, que es como el ciclo de iniciación musical, Ujú. y después cursé un año de licenciatura. Y ese fue el tiempo que estuve allá. Después de cursar ese año de licenciatura, me mudé a México y llegué casi rayando a hacer exámenes, porque llegué en abril y para entonces muchas escuelas ya habían pasado las fechas para inscribirse y me quedaba de opción la superior de música. Y ahí fui a dar y bueno, además me habían recomendado mucho al maestro Nicola Popó. Que por cierto, hoy es cumpleaños y Sí, le mando hoy, un abrazo grande. hoy es Me su tomaron cumpleaños. Un abrazo al maestro, maestro de este, muchas generaciones, de muchísimas muchísimas. generaciones. Y llegué así rayando a entrar a la superior, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pude entrar y ahí seguí, ¿no? Hasta que decidí mudarme de la Ciudad de México, o sea, como empezar a buscar opciones. Mientras estuve ahí, bueno, hubo momentos súper difíciles como cualquier foráneo, ¿no? Ya sea un Ujú. mismo mexicano que se va a otro estado o alguien que se va a otro país. Bueno, las penurias económicas, la falta de trabajo, el estar peleándose entre trabajar o estudiar, ¿no? Claro. Y en una de esas, así me pasó, cuando yo tenía como 3 años, hubo un momento donde dije, yo estaba trabajando en la Orquesta Juvenil del Estado de México, así se llamaba en ese entonces, Ujú. y llegó un momento en que la orquesta empezó a tener montones de compromisos que eran básicamente políticos. Sí. Entonces el calendario que se suponía que íbamos a seguir ya no importaba, ¿no? Había 5 conciertos a la semana, ¿no? Entonces había que viajar hasta Toluca, era estar todo el día y regresar, y entonces ya no, estaba viviendo para viajar a Toluca básicamente porque ni siquiera me alcanzaba para vivir de eso, ¿no? Porque Sí. era todo al mismo precio además.
Entonces en un momento dije, no, pues no vale la pena que siga así. Entonces junto dinero y me voy, y me regreso, ¿no? Entonces decidí dejar la orquesta juvenil, este, y empecé a trabajar nada más los fines de semana, los fines de semana con Tuli, una gran amiga, vendiendo libros en el Jardín del Arte, este, y eso era menos de lo mínimo indispensable lo que sacaba de ahí, pero prefería eso a ya no hacer nada de mi vida, ¿no? Ujú. Este, y estuve así un mes, básicamente, sí, un mes completo, casi que viviendo del aire, pero estudiando, recuperando condición, ¿no? Porque fue una racha larga la de esta orquesta juvenil que te digo. Entonces me sentía que ya no tocaba nada, ¿no? Y pasó eso, me clavé estudiando así como enfermo, y dio la casualidad, estaba clavado en que iba a juntar lana y vámonos, ¿no? Me voy de regreso porque no me está yendo bien. Entonces, pasó un mes exacto, y dije, bueno, por lo que me habían contado, en la Orquesta del Estado de México habían bajado ya como la cantidad de conciertos, entonces dije, bueno, regreso, voy así junto dinero más rápido, regreso a la Ujú. orquesta y ya me voy. No, trabajo 4 o 5 meses y me voy. Este, pero todo esto yo trataba de seguir yendo a las clases, trataba de seguir estudiando y todo, ¿no? Volví, estuve un mes y en ese inter de ese mes salió audición para la orquesta Carlos Chávez, que funciona ahí mismo en el Centro Nacional de las Artes, Ujú. ¿no? O bueno, no sé si sigue funcionando ahí, creo que sí. Creo, ahorita no sé, pero en ese tiempo sí estábamos ahí. Bueno, estaban Sí, ahí. que dirigía a Lo Mónaco en ese tiempo. Ujú. Y bueno, hice audición, tardaron como casi 2 semanas en contestar, yo me desilusioné, dije, no, pues no pasó nada, y resulta ser que el lugar era para un contrabajo y justo la semana de la audición alguien se fue y decidieron tomar a dos y por eso tardaron mucho. Y bueno, Wow. entramos un amigo en común que tenemos, Ulises Castillo, y yo, ¿no? Y eso me permitió, o sea, me permitió quedarme, me permitió seguir estudiando, me permitió terminar la carrera, me permitió aprender muchísimo del repertorio orquestal, ¿no? Le agradezco muchísimo a la orquesta Carlos Chávez, y al maestro de Mónaco que estaba en ese tiempo, porque ahí aprendí y fue una gran escuela estar en la orquesta juvenil Carlos Chávez. Sí, es bastante, muy buena escuela. A mí también me gustó mucho. O sea, uno aprende ahí muchísimo. Sí, 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 para mí fue una grandísima escuela, porque pues hay cosas que o sea, un maestro te puede decir muy bien cómo hacerlo y demás, pero la vivencia grupal, la vivencia con el director, todas las cosas que hay que tener en cuenta, la comunicación con los compañeros, no, eso solamente se hace viviéndolo ahí y ahí Exacto, aprendí muchísimo. exacto. Oye, y qué complicada esa situación. O sea, lo que platicamos con todo mundo, ¿no? De que estos momentos de duda, como tú dijiste, ¿sabes qué? Ya me estoy desesperando, estoy pensando ya, mejor me regreso porque las cosas no están saliendo. Creo que eso es algo que, digo, a todos nos ha pasado, pero en tu caso, como dijiste, cambiar de país es todavía muchísimo más fuerte. Pero qué curioso y qué bonito que justamente en el momento en que ya estabas como decidiéndote a ir, surgió o sea, todo se acomodó todo perfectamente para que Sí, sí, siguieras. fue maravilloso porque así fue, literalmente se acomodó todo. Cuando ya regresé a la Orquesta Juvenil del Estado de México para irme, empezaron a darse las cosas, pero yo ya había recuperado cierta condición y eso me Ujú. ayudó a salir adelante con la audición de la Orquesta Carlos Chávez. Eso estuvo perfecto. Sí, sí, como te digo, eso me permitió, pues, sobrellevar los gastos para terminar la carrera, para pagar los trámites que tenía que pagar, para vivir. Este, no, fue una grandísima bendición. Claro. Y lo pesado que fue
el mes anterior, ¿no? Lo que dices de uno a veces no tiene ni para comer, pero Sí, estás estudiando, o sea. sí, era así de, bueno, ya se la saben, ¿no? Todos somos, casi todos, bueno, al menos la mayoría supongo de los que están viendo esto, somos estudiantes de música y sabemos de esas cosas, ¿no? Ujú. Y además de que o comes o compras cuerdas, ¿no? O Sí, ese tipo de tallazos, ¿no? Que uno elige y siempre elige generalmente por instrumento, ¿no? Porque sabes que estás invirtiendo en algo que es para futuro, ¿no? exacto. Y así es, ¿no? Estudiar, hacerse de buenas herramientas, es una inversión para el futuro, ¿no? Y Ujú. para avanzar mejor y para tocar mejor, para sentirse, realizarse mejor como músico, ¿no? Y como artista. Eso sí. Oye, ¿y en qué momento fue que surgió lo de irte ya a Aguascalientes? Mira, yo, bueno, acababa de terminar ese año de cursar mis Ujú. materias en la escuela, entonces solamente me quedaba preparar mi titulación, ¿no? Mi tesina. Este, entonces dije, bueno, ya había estado casi 5 años en la orquesta Carlos Chávez. Entonces dije, no, 4 años. Entonces dije, bueno, hay que dar un paso más, ¿no? Entonces empecé a buscar audiciones en orquestas profesionales como tal. Este, recuerdo como muy claramente que justo cuando ya me había decidido hacer eso, y me había estado preparando, ¿no? Estudiando pasajes, este, estudiando con grabaciones, viendo audiciones de gente y, y preparándome muchísimo con el maestro también en eso, con el maestro Nicola. Salió audición para la Filarmónica de Jalisco y ese mes justo no, o sea, me enteré creo que unas 2 semanas antes de la audición y ya no tenía, había acabado de pagar la renta y ya no tenía dinero para viajar, Mm, ¿no? Entonces dije, o sea, no se puede, ¿no? O sea, simplemente los números no salían y dije, bueno, será la próxima, ¿no? Seguí estudiando y para principios de marzo del 2008, eso fue, sí, lo anterior fue a finales de 2007, esto ya era 2008, ujú. este, también 2 semanas antes de la audición, que fue a finales de marzo de 2008, me enteré de la audición de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, pero me dio muchísimo miedo cuando la vi, porque decía que era para principal, ¿no? La fila de Sí, la audición de la de Guadalajara era para, Aguascalientes. ¿no? Y la de Aguascalientes era para principal. Y yo dije, o sea, uno se empieza a cuestionar, yo tengo madera para esto, tengo capacidad realmente para hacerme cargo de algo así. Y, y me tiré a la pileta. Dije, bueno, o sea, nadie aprende sabiendo. Había estado en el primer atril en la orquesta Carlos Chávez, pero no es lo mismo que ser principal con música, o sea, confrontarte, mejor dicho, con músicos profesionales que ya trabajan ahí, que ya tienen muchos años de experiencia. Eh, Y dije, bueno, o sea, si no lo hago, no me voy a enterar. Entonces fui, este, y por suerte, y gracias a Dios, me fue bien y me quedé. Y bueno, fue un proceso de adaptación de la fila a mí, de mí a la fila, con la orquesta, pero creo que lo sobrellevamos bien, que superamos diferencias también, este, y que empezamos a crecer como sección. ujú. Y eso fue también un aprendizaje grande para mí porque ya era para mí desarrollarme en todo sentido, pero ya en plano profesional, ¿no? Y para mí fue todo una bendición y un logro llegar aquí, y poder llevar adelante mi papel de principal, ¿no? Y aprender y seguir aprendiendo como lo sigo haciendo. Claro. Oye, de hecho, déjate cuento una anécdota que se me hace a mí muy chistosa y curiosa. La audición a la que tú no pudiste ir de Jalisco fue Ajá. un amigo, Marco Antonio Valencia, que era el que estaba de principal en Aguascalientes. Sí, sí, Él sí. estaba allá en Aguascalientes y se presentó en Jalisco.
Y ya luego tú te fuiste a Aguascalientes. Ajá. Sí, 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 el sí, buen sí. Marco. Estuvo en unas pláticas antes, de hecho, muy buen amigo mío. Mira, ya la voy a ver, la voy a ver. Sí, de hecho, lo conocí a Marco aquí, me lo presentó un amigo también en común, ¿no? Este, y también platicamos un poquito de eso, y con Noé también platicamos de eso, que loco cómo la vida va acomodando así Sí, su bloque, y uno va cayendo ahí donde tiene que ser, ¿no? sí, Ni todo al se va lado ni arriba, acomodando. ahí donde tiene que ser. Exacto. Oye, y regresando ya a la cuestión de orquesta, yo creo que algo que Sí, se preguntan muchos estudiantes, siempre nos han preguntado cómo es la diferencia de estar de, por ejemplo, una orquesta juvenil o una orquesta profesional. Lo que todos hablamos, ¿no? Que la exigencia crece, todo esto. Pero ¿cómo fue para ti llegar directamente a un puesto de principal? ¿Cómo fue la presión? para mí fue súper estresante, ¿no? Porque además de todo, yo en ese momento era el más joven de toda la sección, joven y extranjero, para acabarla de molar, ¿no? Entonces, eh, claro que la sección, con justa razón, estaba encima de mí, ¿no? Este, pero, o sea, a fin de cuentas, este, no importa lo que digas, lo tenés que demostrar tocando, ¿no? Claro. Entonces, pues estudié como condenado, este, y claro que le tenía miedo a ciertos repertorios, y, o sea, a fin de cuentas, es mucha responsabilidad no estar en el primer atril, porque es tu responsabilidad llevar adelante a la sección si algo pasa, ¿no? La sección ya se sabe el repertorio, ya sabe que tiene que caminar, pero siempre es sensible a lo que pasa en el primer atril. Ujú. Entonces, para mí fue al principio casi que terrorífico, pero a la vez, o sea, sí lo disfruté, no puedo decir que no lo he disfrutado y lo sigo disfrutando, pero claro que fue mucha presión, fue como mucha responsabilidad, y que con el tiempo, a la que con el tiempo le fui tomando más confianza, no es una cuestión de tiempo, como a fin de cuentas, como lo pensé en un principio, no, uno no nace sabiendo esas cosas, este, y aprendí cosas de mí, de mi carácter, este, que son necesarias para ser principal, ¿no? A fin de cuentas, tener hasta cierto punto, por decirlo así, tener autoridad, Ujú. pero por una cuestión de presencia, no de palabrería, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando uno tiene que estar ahí, tiene que sonar, y tiene que sonar afinado, y tiene que sonar en tempo, y tiene que ser preciso para que todo se amarre, ¿no? Claro, Porque o si sea, no, o sea, al ser iguales el resto de la sección, pues cada quien puede tener su propia opinión si no hay alguien que dé una pauta, ¿no? Que dé una pauta clara de cómo tiene que ser. exacto, Y completamente de acuerdo. tuve lo que tuve que aterrizar y aprender y llevar a cabo, y lo sigo haciendo. Ujú. O sea, sí. Por ejemplo, mira, aprovecho saludar Sí, a todas las personas que están. Muchísimas gracias por estar, chicos. A cualquiera que tenga alguna duda, favor de externarla, pregunten, que para eso estamos por favor. aquí. De hecho, entre las personas que están conectadas está Oscar Luque, un buen amigo. De hecho, es el principal de nuestra sección aquí en Jalisco. Saludos, Oscar. Oscar. Por ahí debe estar. Saludos, saludos, Y, maestrísimo. y fíjate que ahorita que me comentas todo eso, son cosas que he platicado con él también, que dice, es que estar adelante es una presión que bastante compleja, porque por ejemplo, si suena algo mal, el director no voltea a ver a la sección, el ¿No? director voltea y le dice al principal, o sea, aunque el error haya sido atrás, pero el director le va a decir al principal, oye, ¿qué está pasando, no? Entonces, desde ahí simplemente va esa presión, ¿no? Sí, 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 por eso mismo es súper importante tener una comunicación efectiva Ujú. con la acción. Mira, saludos a Quetzel Rosales, de un musicazazazazazo de Zacatecas. Si alguna vez tienen la oportunidad de escucharlo tocando el bajo eléctrico o el contrabajo, por favor, no se lo pierdan. Perfecto. Este, y hay que tener
o sea, hay que desarrollar más bien una comunicación efectiva con la sección Ujú. y porque a fin de cuentas lo que uno quiere es que suene bien, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hay principales que les encanta despotricar y hacer su pancho y demás, ¿no? Sí, me han tocado colegas así. Eh, hay principales que se indignan, ¿no? Este, y la cosa es que funcione. O sea, no importa, o más bien sí importa, importa mucho cómo uno se comunica para, para que funcione, ¿no? Y yo trato de tener una comunicación efectiva y constante. Y inclusive a veces le robamos 10 minutos al descanso, ¿no? Pero esos 10 minutos repercuten en toda la semana. Ujú. Y muchísimo, y ellos lo saben, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay algo claro que no funciona o que hay que trabajar, nos ponemos de acuerdo, mira, tiene que ser o sea, para que funcione mejor tiene que ser en esta parte del arco, o lo podemos pensar de esta manera o de esta otra, ¿no? Y también intercambiamos un poco de ideas y así entre todos, o sea, platicando entre todos, pero básicamente uno dando la pauta como principal, este, es como se llega a buen puerto, creo yo. Claro, así está y así debe ser. Oye, retomando un poquito vamos a regresar un poco a otro tema que te quería preguntar, la Ujú. cuestión de la música contemporánea. Fíjate, eso es un Sí. tema que me gustaría que nos platiques. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música contemporánea? Mi acercamiento con la música contemporánea fue a través de la Orquesta de Cámara de la Escuela Superior de Música, que fue una iniciativa completamente llevada adelante por alumnos, este, con Roberto Beltrán, que ahora es el titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Vale. Eh, Fue una iniciativa de él de convocar a gente y pues uno que, como dicen aquí, uno que tiene chincuales en la cola, vi que había gente tocando y me metí a ver, empecé a ver ensayos. Primero empezaron con música antigua que me encantaba y me sigue encantando. Y primero tocamos pura música barroca. Y de ahí, de repente hubo comunicación del director con gente de la Escuela Cardenal Miranda, de gente de composición, gente de la UNAM, gente también de la misma Superior de Música y de a poco nos empezamos a entrar en repertorio contemporáneo, a conocernos. Fue una cosa bien linda porque fue como un aprendizaje en conjunto. Ujú. Todos éramos alumnos, ¿no? Nadie había tocado música contemporánea de manera seria y formal. Este, y empezamos a aprender junto con los compositores y gente que nos empezó a asesorar, así maestros nos empezaron a asesorar, como Costemo Rivera y Alberto Cruz Prieto, Mario Lavista, gente toda cercana ahí a la Escuela Superior de Música. Nos empezaron a asesorar y empezamos a meternos en el mundo de las técnicas extendidas, ¿no? Ujú. Entonces así fue como empecé a interesarme muchísimo por la música contemporánea en ese momento. Porque ahora tienes, a lo que entiendo, ya mucho de tu movimiento también sigue siendo en música contemporánea, ¿no? Ahorita, Ahorita, dices, ahorita, o ya no, o fue una no, ya etapa. no. De hecho, fue una etapa de muchísimo aprendizaje. Hubo un punto, y yo creo que también porque era con muchos compositores muy jóvenes, hubo un punto donde me harté. Me Mm. harté de un poco de esta cuestión, o sea, que pasa con el arte contemporáneo en general, ¿no? Que es mucho de pose, mucho de esnovismo. Entonces, llegó un momento en que me harté. Simplemente dije, ya no quiero escuchar tus razones para que exista o no exista ese ruidito, me tenés hasta, ¿no? Por decirlo de manera amable. Este, entonces, digamos, no es que no me guste ya, y no es que no me guste tocarla, pero como que voy eligiendo muy bien qué es lo Claro. que... Y voy, claro que me sigo interesando por escuchar música nueva y conocer nuevos compositores, pero ya no es el hambre que tenía antes, digamos, cuando no tenía nada de eso, ¿no? Cuando no conocía nada, digamos, ya tengo una idea de qué se trata. Ujú. Entonces ya tengo una inclinación hacia
hacia ciertos compositores. Ahora, de hecho, por ejemplo, estoy incursionando seriamente, pero en la música de mi país. Mira vos, a mis años. Está perfecto. Entonces, desde el año 2019, armamos con mi esposa Rosy, que la pueden encontrar como Rosy la Cantadora, este, armamos un grupo de tango, ¿no? Mm, Ella estuvo años y años y años diciéndome, toquemos tango, toquemos tango, toquemos tango. Yo decía, pará, porque no tengo tiempo. No, porque a fin de cuentas alguien tenía que hacer los arreglos, las adaptaciones, y dirigir los ensayos y demás, ¿no? claro. Y uno que anda corriendo de un lado para el otro, pues a veces es consciente de que no es el momento, ¿no? Pero se acomodaron todas las cosas, digamos. También una vez más se acomodó todo. Estábamos en pláticas con mi esposa y con un amigo violinista, Saúl Robles, de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, este, para, para ver si armábamos algo o no. Y en una de esas me hablan del Instituto Cultural de Aguascalientes y me dicen, Daniel, ¿vos tocas tango? Y les digo, sí, me encanta el tango, lo toco, y apenas estamos armando algo. O sea, no hay un grupo como tal. Dice, mira, vienen los finalistas Mm, del Mundial de Tango a tocar en la feria y necesitan música en vivo, ¿no? Entonces wow. dije, pues le entramos, ¿no? Entonces en friega hacer las adaptaciones, los arreglos, este, a- y finalmente fue algo chiquito, ¿no? O sea, es un grupo, es un cuarteto básicamente, que es mi esposa Rosy en la voz, Saúl Robles en el violín y Daniel Romo en el piano. Es Órale. un Excel. Y eso es lo de Canyengue Tango Club. Eso es Canyengue Tango Club, sí. Ah, y lo del viaje a Belfort, Francia, fue con Ah, Alevare Tango. Alveare Tango fue un grupo donde, eso fue en el DF y fue tocando el bajo eléctrico. Órale. Y abordamos el repertorio electrónico de Piazzolla. Y Ah, básicamente qué padre. tocábamos eso, ¿no? Oye, qué Y genial. sí, sí, sí. Y música súper linda, súper divertida de tocar. Y con eso fuimos a Belfort con un grupo, con el grupo Levare Tango. Que bueno, que si no me equivoco, Alma, que es saxofonista, está Arma Rodríguez, está dando clases en la UNAM ahora. Ujú. El guitarrista también. Y bueno, los demás se desperdigaron un poco en otras actividades, pero siguen cercanos a la música. Sí. ¿Ya viste quién está conectado? Amílcar Sánchez. Amilcar, un abrazo, loco. Un Muy compañero de buen amigo estudios. también. Y hace unas fundas bien chidas, ¿eh? Sí, muy bueno. Tiene un negocio de fundas, chicos, bastante bueno. Oye, retomando un poquito, regresemos otra vez a la escuela. Ha habido Eso. varios estudiantes que, como te decía, ¿no? Siempre tienen la duda del miedo, la duda del que sienten que no están yendo hacia ningún lado, del que sienten que ya, como dijiste tú, ya me quiero regresar. Ya, o sea, ya siento que estoy en el límite. Sí, no. Retomando eso, ¿tú qué les podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar a ellos? A fin de cuentas, claro que va a haber momentos en los que uno se harta y se cansa y tiene ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero cuando uno trabaja de manera comprometida, cuando uno trabaja de manera entregada, cuando uno se compromete a fin de cuentas con uno mismo y con lo que uno quiere, las cosas caen solas. Y fue lo que me pasó a mí, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a mucha gente que que no se da por vencido, a fin de cuentas. Exacto. Que te pase el pensamiento por la cabeza, claro que a todos es completamente normal, ¿no? Ujú. Pero de ahí a que lo dejes realmente es otra cosa, ¿no? Y creo que siempre, si a todos nos va a pasar siempre
yo creo que, o sea, si ya estamos en este camino, lo elegimos por algo, ¿no? Por lo que te hace sentir, por las satisfacciones que te da, ¿no? Es una profesión súper noble, ¿no? Es muy sacrificada, pero súper noble. Exacto. Y a fin de cuentas, como te dije, si uno se compromete con uno mismo y sabe a dónde quiere llegar, o más bien hacia dónde querés avanzar, este, creo que el chiste es no bajar los brazos. Claro que te puedes cansar y puedes descansar un rato, pero no más para seguir, Claro. no Es- para tirar la toalla. Exacto, completamente de acuerdo. Oye, y otro tema también relacionado ya como al estudio, algo que me han preguntado algunos, que me gustaría que les dieras algún par de consejos. Yo recuerdo que desde siempre te he visto que tú tienes la técnica de tocar de pie en el contrabajo. No sé si les podrías dar algunos tips a los, porque hay bastantes estudiantes que tienen esa duda del, oye, quiero tocar de pie, pero no sé cómo acomodarme. Más o menos a grandes rasgos, ¿nos podrías explicar un poquito cómo es la cuestión? Mira, yo toco de pie porque en Argentina aprendí técnica italiana, ¿no? Que es la Ujú, técnica usada allá, este, donde, bueno, o sea, todos conocen a solistas como Giuseppe Torre, Francesco Siragusa, ¿no? ujú, Eh, donde básicamente hay que estar muy bien apoyado sobre los dos pies, ujú. este, y el bajo se apoya en la ingle. En la ingle. Ujú. La ingle y en esta parte de la costilla Ujú. se apoya esta parte, ¿no? Ah, ok. Este, y el chiste, digamos, a veces es también balancear el peso de un lado a otro. Este, Dice Milcar si haces milagros. nomás a vos te hago milagritos, Emilcar. Algo se acordó, yo creo. Yo creo. Yo creo que de algo se acordó. Y el chiste es básicamente, bueno, como en cualquier, a fin de cuentas, como en cualquier técnica, tratar de tener los hombros y la espalda relajada, Ujú, bien derecha, ¿no? Los pies bien apoyados, los dos. A veces se balancea, como te digo, al menos en la técnica italiana, más el peso en una pierna que en la otra, pero sin levantar ninguno de los dos pies. ah, La ok. planta de los pies debe estar completamente tocando el piso. Nada de tensión. ¿Sí? Cualquier cosa que implique levantar el talón va a ser tensión para todo el cuerpo. Y la altura del bajo, o por ejemplo, porque incluso a mí me ha pasado que en el registro grave y medio te sientes bien, llegas a los agudos y te inclinas mucho, te empieza a doler la espalda. ¿Ahí qué Mira, recomiendas? tomando clases con diferentes maestros, cada vez he ido subiendo más la espiga, curiosamente. Mm, Este, ahora, digamos, el estándar que yo uso, por decirlo así, es medir, está el botón de madera de la espiga ujú. y extiendo desde el dedo anular Órale, hasta el pulgar, o sea, toda esa distancia. Y esa todo es la que eso. uso, ajá, toda esa distancia. Y esa es la que uso para tocar parado, o sea, cuando no toco en la orquesta, Ujú. así toco. ¿Y el bajo lo usas completamente vertical o un poco inclinado? ¿Cómo No, te gusta? no, no, no. El bajo, a fin de cuentas, cuando uno está parado, el bajo está apoyado en el cuerpo, ¿no? Ajá. Ah, Entonces, ok. Sí el está un hecho de que poquito esté apoyado, inclinado. sí, tiene que estar inclinado porque eso te da, cuando está así de alta la espiga, ¿no? Ujú, Porque eso te da la libertad de mover los brazos. Porque si está demasiado vertical, tenés que afinar, agarrar el bajo para que no se te caiga, ¿no? Pero si está ujú. apoyado en tu cuerpo, tener los brazos libres para moverte hacia donde vos quieras. O Órale. sea, cuando uno toca parado, el bajo se tiene que quedar quieto, ¿sí? O sea, se puede inclinar hacia adentro o hacia afuera, pero, digamos, el punto cero de Ujú. cuando uno agarra el bajo y se para, tiene que ser con el bajo apoyado en nuestro cuerpo y que no se mueva. Si se está moviendo, hay que estarlo sosteniendo y eso es como algo más que hay que hacer, es como si fuera poco todo lo que hay que hacer cuando hay que tocar, ¿no? Y tú estás completamente derecho.
Sí, sí, derecho y como te digo, a veces inclinado hacia el pie derecho un poco Ujú. para poner peso, pero generalmente, digamos, y para que no se canse el pie, es como un poco de balanceo entre un pie y el otro, Oh, ¿no? wow. Es repartir el peso y como te digo, curiosamente, y tomando clases, o sea, no, tampoco ha sido ocurrencia mía. De a poquito, cada vez le he ido subiendo más la espiga. Este, y ahora llegué a un punto donde, o sea, por lo alto que está, como te dije, tengo que apoyar los dos pies, Mm. con el mismo peso, por así decirlo, ¿no? Ya no estoy más inclinado hacia un lado. Sí, no parejo. Eso está bastante interesante porque sí, fíjate que eso es algo que siempre platico con muchos estudiantes y compañeros también, esta Ujú. cuestión de tocar de pie. Yo en lo personal me gusta, pero no me hallo todavía mucho. Yo me acostumbré tremendamente al banco. Está cómodo, pero también tienes el problema de que a todos lados tienes que llevarte también tu banco. Sí, sí, esa es una bronca. Pero bueno, también siempre son unas por otras, ¿no? Sí, A exacto. veces sentís menos el cansancio después de unas horas, cuando tenés el banco a la mano, ¿no? Sí, eso, que ni qué. No, Amil, siempre van a ser unas por otras. Amilcar y sus preguntas. ¿Sabes? Sí, adivina quién va a estar aquí la siguiente entrevista. ¿Quién? Ulises. Ajá, el ¿Sí? mismo. Nos, De, nos va a dar clase de bullying. de bullying, de funda, de todo un poco. Sí, de cómo meter a alguien en una funda y aventarlo por una rampa. No, no me acuerdo de a quién le pasó. Si vos te acordás, me contás. Ah, que nos cuente él el lunes. Oye, pues me ha encantado esta plática. Además, vernos, este hecho de que ya no nos hemos visto hace mucho tiempo. Sí, 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 vos sos una de las personas de la carrera del DF, bueno, que conocí en el DF, y que siempre he guardado con cariño Mm. en mi corazón, en mi vida, y me da gusto poder compartir un rato con vos, y que además hayas tenido esta iniciativa de platicar con diferentes músicos, que creo que es enriquecedor para todos. Es muy padre, como dices, para todos. No, yo también te tengo muchísimo cariño, muchos recuerdos. ¿Sabes uno que ahorita me viene mucho a la mente? Hace rato que hablabas de las audiciones y todo, yo me acuerdo que creo que fue mi primera audición a la Chávez, que no quedé, pero pues, no importa. Yo me estaba preparando en el salón y ya estaba bastante nervioso. Y llegaste y me escuchaste tantito un pasaje y me aconsejaste cambiar la digitación. Y me dijiste, mira, es muy arriesgado que la cambies ahorita porque ya va a ser la audición. Pero ¿sabes qué? Busca una digitación un poco más sencilla, busca algo en lo que tú te sientas cómodo y de todos modos aviéntate a hacer la audición. Yo me acuerdo que también te comentaba cosas como de que no me sentía muy seguro y tú me dijiste, no, 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 no importa, tú aviéntate, o sea, tú estudia y Pues aviéntate, no pasa nada. es lo mismo que les digo a mis alumnos ahora. O sea, si no hacen una audición, ¿cómo se van a enterar de qué se trata? Ujú. O sea, a veces hay que presentarse a una audición no necesariamente para ganar, sino para tener la experiencia de pasar por ahí, de conocer el proceso, de conocer los nervios, de enfrentarse a uno mismo a fin de cuentas, ¿no? Exacto. Y estas cosas te hacen crecer, inevitablemente te hacen crecer. Entonces, es necesario hacer audiciones. O sea, y claro que hay que prepararse y hacer un buen papel, pero a veces uno sabe que aunque se haya preparado 300%, no tiene exactamente el nivel para quedarse, ¿no? Ujú. Pero es una experiencia por la que vale mucho pasar y de la que siempre, no importa cuántas audiciones haya hecho uno, de la que siempre se aprende. Exacto. Oye, y ahorita que dijiste la cuestión de tus estudiantes, cuéntanos cómo fue esta cuestión de llegar ya a ser maestro, porque incluso ya lo eres en dos instituciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cuando yo llegué no tuve alumnos como tal, Ujú. porque había solamente, digamos, un ente educativo en el que la gente, o sea, que ya había maestros ahí de contrabajo que eran de la orquesta. Entonces no,
pasé como un año sin alumnos. Y después de eso, abrieron la carrera de música de la Universidad Autónoma de aquí de Aguascalientes, es muy joven. Empezó en el 2011, si no me acuerdo mal. 2010 me parece. ¿Sí? En el 2010 empezó. Y en el 2011, que hubo ya demanda para contrabajo, me invitaron a dar clases ahí. Y bueno, como en cualquier carrera que va empezando, pues algunas cosas son de prueba y error. Y algunas de esas pruebas y errores fui yo mismo, ¿no? Porque era un maestro que no tenía realmente experiencia dando clases. Y me buscaron básicamente porque era el principal de la orquesta, pero no precisamente por la experiencia Ujú. con alumnos, ¿no? Y para mí fue como una buena oportunidad también para yo aprender a dar clases, ¿no? Entonces, así fue un poco dando y dando, ¿no? Y ahí me aprendí que enseñando se aprende mucho, ¿no? Porque hay que tener las cosas muy claras para transmitirlas de manera sencilla y honesta y clara, ¿no? Para que se entienda y que no haya confusión, ¿no? Claro. Entonces, así yo me fui haciendo como maestro y este, hasta ahora solamente tengo 2 egresados. O sea, es una carrera que generalmente no ha tenido más de 2 alumnos por año. Y bueno, con los ires y venires de la economía y demás, muchos se fueron saliendo, otros decidieron tocar el instrumento, otros se cambiaron de estado. Tengo un alumno que ahorita está estudiando en la Universidad Veracruzana. Mm. Tuvo la oportunidad de mudarse para allá y me dijo, maestro, ¿cómo ve? Y le dije, claro que sí. O sea, ya es un semillero de contrabajistas, ¿no? Entonces le dije, te súper conviene por el medio, ¿no? Tan efervescente de gente, ¿no? Y el medio musical, que a fin de cuentas, el medio musical te hace crecer mucho. Claro. Y dije, no, andate y yo te ayudo a prepararte. Y bueno, fue y se quedó y se cambió, claro que se tuvo que cambiar de arco y demás. Y está tocando muy bien. Qué padre. Y uno de la Universidad de las Artes, que este semestre está haciendo, digamos, el papeleo y demás para irse también para allá, porque su hermana está estudiando allá, entonces no, si se va no va a estar solo. Y ya conocí a un maestro de allá, entonces lo estoy preparando para que vaya a hacer audición. Qué bueno. Está muy padre. Es muy bonito ver como los resultados de los estudiantes y ver que están Sí, creciendo. sí, Qué la verdad bueno. sí. Y fue muy extraño, así como anecdótico con esta pandemia, que una, una alumna, Jazmín, se tituló mandando un video, ¿no? Una cosa extrañísima. Wow. Eh, y claro que a los dos nos hubiera gustado que fuera de otra manera, pero bueno, ahora no se pudo y en su momento Ujú. ya haremos un recital fuera de lo académico y demás, pero por el puro gusto, ¿no? De escucharla Claro. en vivo y ella darse el gusto de tocar su repertorio también en público, ¿no? Sí, así debe ser. Pues muchísimas gracias nuevamente, Dani. Un fuerte abrazo. Realmente muchas gracias por participar, por verte. Antes de que terminemos, porque ya por mí seguiríamos, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Antes de irnos, ¿algún consejo general que les quieras dar a los estudiantes? Y básicamente que sean curiosos. Creo que eso es lo que a mí me movió por la vida, ser curioso, alimentar las inquietudes sanamente. Este, a fin de cuentas, el conocimiento se construye con hambre de saber, ¿no? Ujú. Y creo que ahora todos, y me incluyo, estamos muy distraídos con las redes sociales, con el celular, hay mucho bombardeo de cosas que hacen que uno
se distraiga en cosa de segundos, ya estás en otra cosa y se te fueron 40 minutos de estudio, ¿no? Entonces, si vas a estudiar, y es algo, por ejemplo, que lo tengo presente porque es con lo que me peleo mucho con los alumnos de la Universidad de las Artes que están más jóvenes, ¿no? En la Universidad de las Artes es un nivel técnico, entonces son chicos que entran desde los 16 años, y el promedio es de 18, 20 años más como máximo, ¿no? Entonces se distraen súper fácil y yo escucho a veces que está un alumno de contrabajo estudiando al lado y entran 3 a cotorrear, ¿no? Entonces es responsabilidad de uno no distraerse, y ese no distraerse incluye no dejar que te distraigan, ¿no? Exacto. O sea, la responsabilidad es con uno mismo y es con uno mismo con respecto a los demás, ¿no? No dejar que el entorno te saque de lo que estás haciendo. Si estás estudiando y a veces, o sea, la vida ahora es muy rápida. Entonces no hay que dejar que las distracciones te roben el tiempo, ¿no? Porque la vida se va muy rápido, ¿no? Yo ahora aprecio las horas de estudio mucho más porque tengo una familia hermosa, 2 hijas hermosas, pero eso también conlleva mucho tiempo, ¿no? Entonces trato de robarle tiempo al tiempo porque si no se me va la vida o sea, se me pasan los días y no estudio, ¿no? Entonces tengo que hacer eso, me levanto más temprano, a veces cuando mi bebé se duerme me encierro a estudiar unos minutos y así se va la vida, ¿no? Pero la cosa es hacerse cargo de eso, ¿no? Y mantenerlo. Hacerse cargo de las inquietudes y mantenerlas. Muy gran consejo. Muchísimas gracias. Manda saludos. Ha dicho varias cosas Amílcar. Dice que si manda los alfajores a toda la República y que Lulú te manda saludos. Bueno, manda saludos. Sí mandamos alfajores a toda la República con su respectivo flete pagado. Son muy ricos los alfajores que hace mi esposa, los recomiendo. Pasando el chivo acá. Y un abrazo grande, Lulú, que es la esposa de Amílcar, una compañera también de la Escuela Superior de Música y muy querida amiga. Perfecto. Pues muchas gracias, Dani. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos, y un gustazo estar acá con vos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Bye. Luego, gracias por acompañarnos.